¿Te has preguntado si esos pensamientos sobre sexo oral son pecaminosos, si practicarlo con tu esposa te aleja de Dios? ¿O si la Biblia condena o aprueba esta práctica íntima entre esposos? ¿Has vivido en confusión porque algunos pastores dicen que es pecado, mientras otros dicen que está permitido y no sabes qué creer? Hoy voy a revelarte lo que las Escrituras realmente dicen sobre el sexo oral entre esposos. Una verdad bíblica que ningún púlpito se atreve a predicar claramente, pero que necesitas conocer para vivir tu matrimonio en libertad y santidad. Lo que estás a punto de descubrir sobre esta práctica íntima va a liberar tu mente de la confusión religiosa, o va a confrontarte con límites que no sabías que existían. No saltes este video por nada en el mundo. No pienses que este tema es demasiado vergonzoso para estudiarse bíblicamente, porque tu intimidad matrimonial depende de que entiendas la verdad completa. Quiero recordarte una vez más que no fuiste tú quien encontró este canal de historias hebreas. Fue este canal el que te encontró a ti, precisamente cuando más necesitas claridad sobre este tema que te ha confundido. Cada video de este canal tiene un propósito divino, y este video tiene el propósito de darte respuesta bíblica definitiva. Antes de comenzar con el estudio bíblico más revelador sobre este tema tabú, voy a contarte una historia impactante sobre un matrimonio que casi se destruyó por la confusión sobre esta práctica, hasta que descubrieron lo que las Escrituras realmente enseñan. Lo que le sucedió a los protagonistas te mostrará los peligros tanto del legalismo extremo como de la libertad sin límites. Al haber clicado en este video, estás a punto de descubrir si el sexo oral es pecado, bendición o algo intermedio según la palabra de Dios. Comenta ahora mismo, quiero verdad bíblica, como declaración de apertura. Y si no estás suscrito, hazlo inmediatamente. Voy a comenzar con la historia. En las tierras de Canaán vivía un hombre llamado Tobías, casado con Miriam durante 5 años. Su matrimonio era bueno en muchas áreas, pero la intimidad era fuente constante de tensión. Tobías había crecido en familia extremadamente religiosa, donde cualquier mención de sexualidad era considerada impura. Le enseñaron que el sexo era solo para procreación, que cualquier acto más allá de penetración básica era perversión. Miriam, en cambio, había sido enseñada diferente. Su madre, mujer sabia, le explicó que la intimidad matrimonial era regalo de Dios para disfrutar plenamente. Cuando Miriam sugirió a Tobías explorar otras formas de intimidad, incluyendo sexo oral, él reaccionó con horror. Eso es perversión, es lo que hacen los paganos. Dios nos castigaría. Miriam quedó herida, sintiéndose sucia por desear algo que creía normal entre esposos. El conflicto creció durante meses. Miriam se sentía rechazada, no solo físicamente, sino espiritualmente juzgada por su esposo. Tobías se sentía presionado a pecar contra Dios. La intimidad se volvió rara, tensa, mecánica. Un día, Miriam escuchó a otras mujeres casadas hablar sobre sus vidas íntimas. Descubrió que muchas practicaban sexo oral con sus esposos sin culpa alguna. Confrontó a Tobías. ¿Por qué nuestra intimidad debe ser tan limitada? ¿Dónde dice la Escritura que está prohibido? Tobías no supo responder con versículos específicos, solo con tradición. Así me enseñaron, debe ser pecado. Buscaron consejo del anciano sabio Eleazar, conocido por su conocimiento profundo de las Escrituras. Eleazar los recibió con compasión. Esta confusión es común. Muchos matrimonios sufren por tradiciones religiosas que no tienen fundamento bíblico, pero también por libertades que cruzan líneas que Dios estableció. Déjenme enseñarles lo que las Escrituras realmente dicen. Eleazar abrió el rollo de Cantares y leyó pasajes que describían intimidad oral de manera poética, pero clara.
Les mostró que Hebreos 13:4 dice que el lecho matrimonial debe ser sin mancilla, pero no especifica qué actos están prohibidos entre esposos. Les explicó principios de interpretación bíblica sobre el silencio de las Escrituras. Tobías quedó impactado. Entonces, ¿no es pecado? Eleazar respondió sabiamente. Dentro del matrimonio entre esposo y esposa, con mutuo consentimiento y amor, las Escrituras no condenan la intimidad oral. Pero hay principios que deben guiar toda práctica. Mutuo consentimiento, que ninguno se sienta presionado o degradado, que el enfoque sea dar placer al otro, no solo recibirlo, y que nunca reemplace la intimidad completa que puede producir hijos. Miriam y Tobías regresaron transformados. Comenzaron a explorar su intimidad con libertad, pero también con principios. Tobías tuvo que desaprender tradiciones religiosas sin fundamento bíblico. Miriam tuvo que ser paciente mientras su esposo procesaba. Años después, su matrimonio floreció en todas las áreas, incluyendo una intimidad rica y variada que honraba a Dios. Escucha con toda tu atención, porque lo que voy a decirte va a clarificar este tema de una vez por todas. La historia de Tobías y Miriam representa la confusión que millones de matrimonios cristianos enfrentan. Algunos creen que todo está prohibido, otros creen que todo está permitido, y la mayoría no sabe qué creer. Permíteme darte claridad bíblica completa sobre el sexo oral entre esposos. Primero, debo establecer un principio fundamental. Donde la Biblia habla claramente, debemos obedecer sin cuestionar, pero donde la Biblia guarda silencio, debemos aplicar principios generales con sabiduría, no inventar prohibiciones que Dios no estableció. La Biblia nunca menciona explícitamente el sexo oral, ni para condenarlo ni para aprobarlo directamente. Esto significa que debemos buscar principios generales que guíen nuestra decisión. Ahora, algunos usan el silencio bíblico para prohibir absolutamente esta práctica, diciendo, si la Biblia no lo menciona positivamente, está prohibido. Pero ese argumento es problemático porque la Biblia tampoco menciona explícitamente muchas prácticas modernas que consideramos normales. El silencio no es prohibición automática. Otros usan el silencio para permitir absolutamente cualquier cosa, diciendo, si la Biblia no lo prohíbe, está permitido. Pero ese argumento también es peligroso porque ignora principios bíblicos que sí aplican. La respuesta correcta está en el medio. Examinar lo que la Biblia sí dice sobre intimidad matrimonial y aplicar esos principios. Primer principio bíblico. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo establece que el lecho matrimonial debe ser honrado y sin mancilla. La palabra sin mancilla en griego es amiantos, que significa no contaminado, puro. Pero nota que el versículo contrasta el lecho matrimonial puro con fornicación y adulterio, pecados que involucran personas fuera del matrimonio. No está hablando de actos específicos entre esposos, sino de la exclusividad del lecho matrimonial. Segundo principio. Primera de Corintios 7:3-5 establece que los cuerpos de los esposos se pertenecen mutuamente, que deben satisfacerse el uno al otro, que no deben negarse. Este pasaje implica libertad amplia dentro del matrimonio para satisfacer las necesidades sexuales del otro. Tercer principio. Cantar de los Cantares, el libro más erótico de la Biblia, contiene descripciones poéticas que muchos eruditos interpretan como referencias a intimidad oral. Capítulo 2, versículo 3. La esposa dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. La referencia al fruto dulce a mi paladar
mientras está sentada bajo él, tiene claras connotaciones de intimidad oral. Capítulo 4, versículo 16. La esposa invita: levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Y capítulo 5, versículo 1. El esposo responde: vine a mi huerto, hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. El lenguaje de comer del huerto y la fruta dulce de la esposa son metáforas claramente sexuales que sugieren intimidad oral. Comenta una experiencia de confusión que hayas tenido sobre este tema. Necesito conocer tu situación para orar específicamente. Permíteme llevarte ahora más profundo en el análisis de Cantar de los Cantares, porque este libro es clave para entender la perspectiva de Dios sobre la intimidad matrimonial. Muchos cristianos ignoran este libro o lo espiritualizan completamente, diciendo que solo habla de Cristo y la Iglesia. Pero, aunque tiene aplicación espiritual, su significado primario es literal. Es celebración de amor erótico dentro del matrimonio. Dios incluyó este libro en el canon bíblico precisamente para enseñarnos que la intimidad sexual matrimonial no es sucia ni vergonzosa, sino hermosa y digna de celebración. Analicemos más pasajes. Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículos 1 a 9, es una descripción del esposo admirando el cuerpo de su esposa desde los pies hasta la cabeza, deteniéndose en cada parte con celebración erótica. Versículo 2 dice: tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. La palabra hebrea traducida ombligo es shorer, que algunos eruditos argumentan se refiere a área más íntima que el ombligo literal. Versículo 8 dice: yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Esta es claramente metáfora de intimidad sexual activa. El lenguaje general de Cantares involucra gustar, comer, beber, saborear, todas metáforas que sugieren intimidad oral como parte natural del amor matrimonial. Ahora compara a Tobías con la pareja de Cantares, y luego mírate a ti mismo. Tobías inicialmente rechazó toda forma de intimidad más allá de lo básico por tradición religiosa sin fundamento bíblico. La pareja de Cantares claramente disfrutaba intimidad variada, incluyendo aparentemente oral. ¿Y tú? ¿Has limitado tu matrimonio por tradiciones que la Biblia no enseña? ¿O has explorado tu intimidad conforme a principios bíblicos de libertad dentro del pacto? Te invito a leer Cantar de los Cantares completo, los 8 capítulos. Léelo como lo que es: celebración de amor erótico matrimonial. Nota el lenguaje sensual, las metáforas de gustar y comer. Y después de leerlo, comenta desde qué ciudad nos escuchas. Necesito saber desde dónde Dios está levantando matrimonios que entienden la verdadera libertad bíblica en la intimidad. Ahora déjame hablarte sobre los límites que sí existen, porque la libertad no es absoluta. Aunque la Biblia no prohíbe específicamente el sexo oral entre esposos, hay principios que deben respetarse. Primer límite: mutuo consentimiento absoluto. Si uno de los esposos no se siente cómodo con esta práctica, el otro no debe presionar. Primera de Corintios 13. El amor no busca lo suyo, es paciente, es bondadoso. Presionar a tu cónyuge a algo que le incomoda no es amor, es egoísmo. Segundo límite: no debe ser degradante para ninguno. Si la práctica hace que uno se sienta usado, sucio o degradado, algo está mal. La intimidad debe edificar a ambos, no destruir la dignidad de ninguno. Tercer límite: no debe ser influenciado por pornografía. Si tu deseo de sexo oral viene de videos pornográficos que viste, estás trayendo contaminación externa al lecho matrimonial. El deseo debe surgir del amor genuino por tu cónyuge, no de fantasías implantadas por pornografía. Cuarto límite: no debe reemplazar la intimidad completa. El sexo oral puede ser parte del acto íntimo,
preliminares o culminación ocasional, pero no debe convertirse en sustituto permanente de la unión completa que Dios diseñó para la procreación. Y tú que llegaste hasta aquí, que has tenido valor de estudiar tema tan delicado bíblicamente, eres sabio. Mientras otros evitan estos temas, tú buscas verdad completa. Ahora permíteme abordar las objeciones más comunes que algunos religiosos presentan contra el sexo oral entre esposos, porque necesitas estar equipado para responder a la confusión. Primera objeción: es antinatural. No es como Dios diseñó el sexo. Respuesta: el argumento de naturalidad es problemático porque la Biblia nunca dice que solo la penetración vaginal es natural. El cuerpo humano fue diseñado con zonas erógenas en múltiples áreas, no solo los genitales. Los labios, la boca, la lengua tienen terminaciones nerviosas que producen placer. ¿Por qué Dios diseñaría el cuerpo así si no debía usarse? Además, muchas cosas que hacemos no son naturales en sentido estricto, pero son perfectamente morales. Segunda objeción: es lo que hacen los homosexuales, por lo tanto, es pecado. Respuesta: este argumento es falaz. Los homosexuales también se besan. ¿Significa que el beso entre esposos es pecado? Los homosexuales también se abrazan. ¿Es pecado el abrazo matrimonial? El pecado de la homosexualidad es la relación entre personas del mismo sexo, no los actos físicos específicos. Los mismos actos entre esposo y esposa heterosexuales tienen contexto completamente diferente. Tercera objeción: Romanos 1 habla de actos vergonzosos. Esto debe incluirse. Respuesta: Romanos 1 está hablando específicamente de relaciones homosexuales y el contexto de idolatría pagana. No está hablando de intimidad entre esposos. Sacar versículos de contexto para prohibir lo que Dios no prohibió es añadir a la Escritura algo que Apocalipsis advierte severamente. Cuarta objeción: mi pastor dice que es pecado. Respuesta: con todo respeto a los pastores, su opinión no es equivalente a la palabra de Dios. Muchos pastores enseñan tradiciones religiosas como si fueran mandamientos divinos. Jesús confrontó esto en Marcos 7 cuando dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si tu pastor no puede mostrarte un versículo específico que prohíba esta práctica entre esposos, está enseñando tradición humana, no verdad bíblica. Quinta objeción: simplemente se siente mal, debe ser pecado. Respuesta: los sentimientos no son guía confiable de moralidad. Muchas cosas que se sienten bien son pecado y muchas que se sienten incómodas son correctas. Si creciste en ambiente religioso represivo, sentirás culpa por muchas cosas que Dios no prohíbe. Esa culpa es programación religiosa, no convicción del Espíritu Santo. La verdadera convicción viene respaldada por escritura clara, no por sentimientos vagos. Ahora, mientras continúo, comenta algo que el Espíritu Santo te está mostrando sobre tu situación matrimonial. Hay una verdad resonando en tu corazón. Comenta esa palabra o pensamiento. Piensa en la conexión entre Tobías y tú. Él fue liberado cuando descubrió que sus prohibiciones eran tradición humana, no mandamiento divino. ¿Y tú? ¿Necesitas la misma liberación o necesitas establecer límites que has ignorado? La importancia de este video es enorme. Dios quiere que tu matrimonio florezca en todas las áreas, incluyendo la intimidad. Mantener este canal como rutina es esencial. Comenta: ya estoy suscrito ahora. Y si no, hazlo mientras seguimos. Ahora compartiré principios adicionales que deben guiar tu intimidad matrimonial en esta área específica. Principio de dar antes que recibir. Filipenses 2:3-4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
En la intimidad, esto significa que tu enfoque primario debe ser dar placer a tu cónyuge, no solo recibirlo. Si deseas sexo oral solo para tu propio placer, sin considerar si tu cónyuge disfruta darlo, estás siendo egoísta. La intimidad madura es mutua, enfocada en dar tanto como recibir. Déjame contarte mi experiencia personal sobre este tema. Durante años de matrimonio, mi esposa y yo tuvimos confusión sobre qué estaba permitido y qué no. Escuchamos predicadores que decían cosas contradictorias. Finalmente, decidimos estudiar las Escrituras juntos, sin filtros de tradición. Lo que descubrimos nos liberó. Dios nos dio libertad amplia dentro del matrimonio, limitada solo por principios de amor mutuo, consentimiento y edificación. Nuestra intimidad fue transformada cuando dejamos de temer prohibiciones imaginarias y comenzamos a disfrutar la libertad que Dios realmente nos dio. Pero también aprendimos a respetar los límites del otro, nunca presionando, siempre comunicando. Esa experiencia me enseñó que la verdad bíblica siempre trae libertad y unidad, mientras las tradiciones religiosas traen confusión y división. Principio de comunicación abierta. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En el matrimonio, esto incluye hablar abiertamente sobre intimidad. Muchos matrimonios sufren porque los esposos no comunican sus deseos, sus límites, sus incomodidades. Si deseas explorar sexo oral con tu cónyuge, debes hablarlo abiertamente, no simplemente intentarlo sin comunicación. Si algo te incomoda, debes decirlo. El lecho matrimonial debe ser lugar de confianza absoluta, donde ambos pueden expresar todo sin temor. Principio de pureza de motivación. Si tu deseo de sexo oral viene de pornografía que consumiste, necesitas arrepentirte y limpiar tu mente antes de traer ese deseo al matrimonio. Si viene de comparaciones con relaciones anteriores, igualmente. El deseo debe surgir del amor genuino por tu cónyuge específico, del deseo de darle placer a él o ella específicamente, no de fantasías externas. Primera de Tesalonicenses 4:3-5 dice que debemos poseer nuestro cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Principio de no causar tropiezo. Romanos 14 habla extensamente sobre no causar tropiezo al hermano más débil. Si tu cónyuge tiene conciencia débil en esta área, si genuinamente cree que es pecado, aunque bíblicamente no lo sea, debes respetar su conciencia. Presionarlo a violar su conciencia es pecado de tu parte, aunque el acto en sí no lo sea. El amor espera, el amor educa con paciencia, el amor no fuerza. Finalmente, Colosenses 3:18-19 establece el contexto general del matrimonio. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El esposo debe amar, no ser áspero. Presionar a tu esposa a prácticas que le incomodan es aspereza. La esposa debe someterse en el Señor, lo cual incluye estar abierta a las necesidades legítimas de su esposo. Ambos deben buscar agradar al otro dentro de los límites de sus conciencias. Llegamos al punto culminante de este mensaje. Si aguantaste hasta aquí, eres persona madura dispuesta a estudiar temas difíciles bíblicamente. Ahora comenta tu nombre completo. Necesito saber quién llegó al final para orar específicamente por tu matrimonio y tu intimidad. Comentar tu nombre es declarar: Señor, quiero vivir mi matrimonio según tu verdad, no según tradiciones humanas ni libertinaje sin límites. Además, comparte este video. Piensa en cuántos matrimonios están sufriendo por confusión sobre estos temas. Comparte en redes, porque esta verdad equilibrada necesita alcanzar millones. Satanás pelea para que no compartas, susurrando que es demasiado vergonzoso. Esas son mentiras. Comparte ahora.
Santiago 4:17 dice que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Ahora te dirijo a otro video. Lo que la Biblia realmente dice sobre el placer sexual en el matrimonio. Complementa esto perfectamente con más principios de libertad y límites. No demores en verlo. Ahora oraré contigo. Pon tu mano sobre tu corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, intercedo por cada matrimonio representado aquí. Señor, hay confusión sobre qué está permitido y qué no en la intimidad. Algunos han sido esclavizados por tradiciones religiosas sin fundamento bíblico, viviendo en miedo de disfrutar lo que tú permitiste. Otros han cruzado límites usando libertad como excusa para egoísmo. Padre, trae claridad ahora. Dame sabiduría para entender los principios bíblicos de intimidad matrimonial. Si he rechazado a mi cónyuge por tradiciones falsas, perdóname y libérame. Si he presionado a mi cónyuge más allá de su consentimiento, perdóname y dame amor paciente. Que mi matrimonio sea lugar de libertad dentro de límites santos. Que la intimidad con mi cónyuge sea celebración de tu diseño, no fuente de culpa o conflicto. Bendice los lechos matrimoniales representados aquí, que sean sin mancilla, puros de influencias externas, llenos de amor mutuo y satisfacción. Sana donde ha habido heridas, une donde ha habido división, en el nombre de Jesús. Amén. Me siento honrado de haber caminado contigo hasta aquí. Me encantaría conocerte, celebrar contigo un matrimonio floreciente. Perdóname si algo sonó incómodo. Estos temas son difíciles pero necesarios. Sé esto con certeza. Dios diseñó la intimidad matrimonial para ser hermosa, variada, satisfactoria. No quiere que vivas en miedo religioso ni en libertinaje sin límites. Quiere equilibrio, libertad guiada por amor. Si has estado limitando tu matrimonio por tradiciones sin fundamento, hoy puedes ser libre. Si has estado presionando a tu cónyuge sin considerar sus límites, hoy puedes arrepentirte. Comunica abiertamente con tu cónyuge. Estudien las Escrituras juntos. Establezcan sus propios límites basados en principios bíblicos, no en opiniones de pastores ni en deseos de pornografía. Tu matrimonio merece verdad completa. Tu intimidad merece libertad y santidad. Te bendigo en el nombre de Jesús. No olvides comentar tu nombre completo, compartir este mensaje y buscar ese otro video. Tu matrimonio bendecido en toda área comienza ahora.